Bueno, antes de comenzar a hablar sobre lactancia materna, voy a hacer referencia al término de los primeros 1000 días de vida, que abarcan desde la concepción hasta los 2 años de vida y constituye un periodo crítico en el que la nutrición puede influir en el desarrollo y salud de niños y niñas por el resto de la vida. El término de los primeros 1000 días de vida cada vez ha sido más utilizado por diferentes organizaciones gubernamentales, por investigadores en el área de salud, y actualmente se ha empleado como una estrategia de salud pública. En esta etapa crítica, la salud materna es fundamental, por lo que es necesario que los gobiernos, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil prioricemos el cuidado y nutrición de las madres en esta etapa. Para cuidar y proteger la salud del recién nacido, la OMS enuncia que la leche materna es el mejor alimento que puede recibir un recién nacido, debido a que es un alimento complejo y vivo que se adapta a las necesidades del recién nacido. Ningún otro alimento tiene esa capacidad. La leche materna, pues además de que proporciona lo necesario para tener un desarrollo óptimo del tracto gastrointestinal, también del sistema inmune, favorece el desarrollo intelectual y motor, entre otros beneficios. En investigaciones recientes se ha encontrado que hay una relación muy favorable entre la lactancia materna prolongada por un periodo largo de tiempo, más allá del año de edad, puede ser a los 2 años o más, dependiendo de lo que la madre y el niño decidan. Y esto tiene un impacto muy positivo en la prevención de enfermedades no transmisibles a largo plazo. Algunas de estas enfermedades son la diabetes mellitus tipo 2, hay menos probabilidad de que un niño amamantado tenga obesidad en otras etapas de la vida, así como disminuye el riesgo de padecer leucemia. Estos beneficios, además de presentarse en el bebé de forma inmediata y a largo plazo, también se ven representados en las mujeres que amamantan, a corto y a largo plazo. Por ejemplo, se disminuye el riesgo de padecer enfermedades como hipertensión, sobrepeso, diabetes mellitus, cáncer de mama, depresión postparto, entre otros beneficios. Pero algo muy importante es que estos beneficios digamos que la disminución del riesgo de padecer estas enfermedades va a disminuir cuando la lactancia materna se prolonga más. O sea, los beneficios que va a vivir una mujer no va a ser el mismo si amamanta a su bebé solamente 3 meses o 2 meses, así lo hace por 24 meses. Entonces los beneficios son en proporción al tiempo. Las familias también se ven beneficiadas por esta práctica porque se reduce el gasto en atención médica debido a alguna enfermedad infecciosa durante el primer año de vida. También hay un ahorro en agua, en gas, en fórmula, y también hay beneficios al medio ambiente. Solamente por mencionar alguno para que nos demos una idea, para producir 1 kilogramo de fórmula láctea se necesitan 14,000 litros de agua, ¿no? Es una cantidad abismal. Además, si nos ponemos a pensar en la energía consumida para producir y transportar la leche de vaca, el cartón, el metal, el plástico, las mamilas, los biberones, pues esto también es un gasto importante que se puede disminuir y puede desaparecer. La leche materna es gratis, ¿no? Por otro lado, podemos, respecto a la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud, se recomienda que la leche materna se dé a los niños y a las niñas de manera exclusiva por los primeros 6 meses de vida. Eso quiere decir que no se puede introducir ningún otro tipo de alimento líquido o sólido, con excepción de algunos jarabes o suplementos de vitaminas y minerales. Pero ese término de exclusivo es que ese periodo se respete. Después de los 6 meses se sugiere que se comience con la alimentación complementaria y que se continúe con la lactancia materna por 24 hasta los 2 años de edad o más, dependiendo de lo que la madre y el bebé decidan. En cuanto a cifras nacionales de lactancia materna exclusiva en nuestro país, pues tenemos una cifra muy abrumadora, muy triste, la verdad. En el 2012 únicamente el 14.4% de los bebés tuvieron oportunidad de ser alimentados de manera exclusiva con leche materna, y en el 2018 hubo un aumento.
Fue un aumento significativo, pero bueno, estamos aún muy lejos de estar cerca de la meta. En el 2018 la cifra fue de 28.6, entonces vemos que hay un aumento, pero pues aún estamos lejos. La lactancia materna pues protege a niñas y niños por igual, sin importar en dónde hayan nacido, ¿no? Entonces es importante que para poder tener un aumento de la lactancia materna en diferentes contextos, que se superen diferentes obstáculos como la influencia de las prácticas culturales, la falta de información o apoyo de los servicios de salud, la aún distribución de sucedáneos de leche materna y la ausencia de protección de la maternidad y de programas que protejan los derechos de las mujeres trabajadoras. O sea, sin ese derecho es muy complicado que las mujeres lo puedan hacer, ¿no? Entre otros factores que se agregan de acuerdo al contexto en el que se analiza la lactancia materna. Respecto a las normas internacionales, México digamos que ha firmado todas, sin embargo la más importante es la que se firmó en el 1981, que es el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, que intenta vigilar que no se haga una promoción pues digamos que incorrecta, o que se introduzca fórmula láctea sin tener una razón suficiente, ¿no? Que se venda de forma desmedida. Sin embargo, hasta el día de hoy, o sea, actualmente, todavía necesitamos una adecuada protección contra la comercialización inadecuada, y que se asegure dar sanciones definidas para que en caso de que exista una violación al código, estas sanciones realmente se apliquen, ¿no? Entonces todavía estamos en esa parte. También en México se ha hecho un trabajo importante en la iniciativa Hospitales Amigos del Niño y de la Niña. Todavía no son todos los hospitales, pero en aquellos que ya están certificados, pues el personal de salud recibe una capacitación y tiene las herramientas para poder acompañar a las mujeres en este proceso, pero bueno, es un porcentaje corto si pensamos en todos los hospitales del país. También en el 2016, algo que nunca había pasado, es que surge la Estrategia Nacional de Lactancia Materna, en donde se plantea por primera vez proteger a las madres que desean amamantar de propagandas comerciales sin ética de las compañías de sucedáneos de leche materna, pero bueno, todavía falta que realmente se pueda lograr este objetivo. Por mencionar algunos de los riesgos por no amamantar en cuanto a morbilidad y mortalidad, tanto en los niños como en las mujeres que no amamantan, podemos traducir en una carga económica muy importante para un país en términos de costos directos de atención médica y costos indirectos por pérdida de productividad asociado con el tiempo que los cuidadores tienen que invertir en atender al niño enfermo o con alguna discapacidad o muerte prematura, además de los costos de la leche de fórmula láctea. En un estudio reciente que se realizó en México, se estimaron los costos de no lactar asociados con enfermedades infecciosas en niños menores de 1 año de edad. Y en México, los costos totales en el 2012, que fue el estudio, se estimaron entre 745.6 y 2.416.5 millones de dólares, de los cuales entre el 11 y el 38% respectivamente correspondieron únicamente a compras de fórmula infantil. Y bueno, tan solo en México, en el 2010 se vendieron 43.8 toneladas de fórmula láctea, y en el 2015 la estimación fue de 47.3 toneladas. Las fórmulas lácteas en promedio contienen entre el 28 y el 54% de las calorías solamente de azúcares añadidos. Y los azúcares añadidos están relacionados con padecimientos como sobrepeso, obesidad, diabetes, y en estudios recientes con enfermedades cardiovasculares. Entonces es algo grave. Tenemos que de verdad reflexionar sobre qué es lo que le estamos dando a nuestros niños recién nacidos y por qué lo vemos como algo normal, ¿no? Cuando no lo es. Los beneficios de la lactancia materna son muchos, tanto para las familias, para el niño, para la mujer. Tendremos un país definitivamente mucho más sano y les daremos oportunidades a todos y a todas de tener un mejor comienzo. Sin embargo, sigue siendo un gran reto, y es por esta razón que entre el 2016 y 2019 realicé una investigación para poder identificar factores que favorecen u obstaculizan la práctica de lactancia materna en escenarios urbano marginados. Y de forma general voy a compartir algunos resultados
En este estudio se trabajó con mujeres de una comunidad urbano marginada, en donde pues nos encontramos que efectivamente los retos que tienen que superar las mujeres en estos escenarios son enormes. Uno, para ellas también poder alimentarse de forma saludable y poder alimentar a sus niñas y a sus niños de forma saludable también, por la falta de disponibilidad de alimentos frescos y económicamente accesibles, también por la falta de servicios básicos en el hogar como agua, luz, oportunidades laborales formales y la falta de una red de apoyo. Entonces imaginemos que en este contexto que les menciono, donde no hay agua, donde no puedes tener acceso a un alimento saludable, en este contexto las mujeres no amamantan a sus bebés, sino que los alimentan con fórmula láctea. Imaginémonos qué es lo que, o sea, de dónde van a sacar el agua potable para poder preparar una leche. ¿Y qué pasa si en esa semana no reciben un ingreso suficiente para poder comprar una leche de fórmula? ¿Ustedes qué creen que es lo que pase? ¿Y cómo y de qué manera afecta pues a la población y principalmente a las niñas y a los niños, que es lo que tenemos que cuidar? Aunado a esto, pues también hay una presión del contexto y de los mismos servicios de salud para que también utilicen la fórmula láctea. Hay una descalificación del entorno a la práctica de la crianza como tal y por amamantar en espacios públicos, ¿no? Y si a esto sumamos que además de que estas mujeres se encuentran en este contexto desafortunado, pues también hay una ausencia de leyes que regulen los acuerdos internacionales que protegen a las mujeres y a los niños y a las niñas en esta etapa. Por otro lado, también se trabajó con niñas y niños en edad escolar y se hizo una revisión de los libros de texto para identificar si hay información referente a la lactancia materna y se hizo un estudio de percepción en donde se les preguntó que ellos y ellas que consideraban que un recién nacido debería recibir como alimento. Lo que se encontró fue muy claro. Para los niños más pequeños, niños y niñas entre 6 y 8 años, fue mucho más sencillo dibujar a una mujer con un pecho amamantando a un bebé. Para los niños entre 9 y 12 años, cada vez era más difícil poder dibujar el cuerpo de la mujer. Y además, cuando se hizo un análisis por sexo, entre hombres y mujeres, se encontró que las mujeres podían dibujar con mayor facilidad el cuerpo de una mujer, a diferencia de los hombres, ¿no? Que ellos eligieron como el principal alimento la fórmula láctea y pues no dibujaron el cuerpo de una mujer alimentando a un bebé. Entonces esto también nos habla de una mirada sexualizada del cuerpo de la mujer y de esta etapa de la lactancia que se comienza a tener desde edades tempranas, por lo que se vislumbra la relevancia de integrar temas relacionados con la sexualidad, derechos y perspectiva de género desde esta etapa, para que como parte de la educación inicial se haga por evitar patrones que pongan nuevamente a las mujeres en situación de desigualdad. Por último, se trabajó también con estudiantes del área de la salud, estudiantes universitarios y personal de salud, y de forma general se encontró que tienen conocimientos muy heterogéneos, no hay similitud, hay información contradictoria, entonces pues es fundamental que se ponga mucho mayor atención al currículum para que se integre este contenido de forma favorable con información actualizada y certera, que los estudiantes tengan la capacidad de observar el contexto, de analizarlo y de pensar en el bien común, más que en una situación pues económica. Para concluir, tenemos que, amamantar es un derecho y un acto de bienestar y salud, y es importante que la mujer pueda vivir esta etapa del embarazo, del parto y de la lactancia de forma positiva, y que su labor en la crianza no sea infravalorado, ¿no? Que confíe en su cuerpo y en la capacidad de alimentar a su bebé y que no reciba constantemente mensajes del entorno en donde ella sienta que es incapaz de producir suficiente leche y tiene que complementar con fórmula láctea. Que la lactancia materna sea un derecho y no un deber, que reciba un acompañamiento y cumplimiento de las leyes para proteger al recién nacido y a las mujeres, que la sociedad en general, los hospitales, los centros de salud, las familias,
toda la población nos podamos comprometer con la infancia y con las mujeres en esta etapa tan importante, en donde si todos contribuimos de forma positiva, vamos a tener un mejor país, sin duda.